Sena, centro de la innovación, la agroindustria y la aviación. Automatización industrial. Ficha, 170-1238. Línea del tiempo de la metrología. Es la rama de la física que estudia las mediciones de las magnitudes garantizando su normalización mediante la trazabilidad. 5000 años antes de Cristo. Comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medida con unidades antropomórficas. 2750 años antes de Cristo. Unidad de longitud más antigua, el Real Codo egipcio. 2500 años antes de Cristo. Primer patrón sin fundamento corporal. Es una regla graduada que reposa en las rodillas de dos estatuas del rey dios Gudea. Constituía el patrón legal de la unidad de Lagash. Gudea, siglo 22 años antes de Cristo. Fue el más célebre de los gobernadores de Lagash. Los soberanos de la ciudad de Lagash, durante el renacimiento sumerio. 1100 años antes de Cristo. Define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo pulgar con el brazo totalmente estirado. 1287 a 1327 años antes de Cristo. Entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dictó diferente normativa, basada en la longitud del pie del regente en ese momento. 1610. Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia. 1614. John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en los mismos, William Outred construyó la primera regla deslizante. John Napier, barón de Merchiston, llamado también Neper, fue un matemático escocés, reconocido por ser el primero en definir los logaritmos. También hizo común el uso del punto decimal en las operaciones aritméticas. 1631. Pierre Bernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne fue el primero en utilizar el micrómetro, si bien no lo utilizó para la medición. La invención en 1640 por William Gascoigne del tornillo micrométrico suponía una mejora del vernier, o nonio, empleado en el calibre, y se utilizaría en astronomía para medir con un telescopio distancias angulares entre estrellas. 1668. Se crea en Francia un patrón de longitud denominado Toesa de Châtelet, formado por una barra de hierro empotrada en el exterior de un muro del Grand Châtelet de París. 1791. La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es el metro, definido como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así se creó el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente sistema métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales, el metro y el kilogramo. 1799. Se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo del metro, formado por una regla de platino sin inscripciones ni marcas. 1849. España se adhiere al sistema métrico definido en Francia. 1868. Seller perfecciona y estandariza la rosca de 60. Y Whitworth lo hace con la de 55 en Gran Bretaña. Además, Whitworth contribuyó con sus calibres intercambiables y la máquina medidora, que era sensible a la millonésima parte de una pulgada. No obstante, la incertidumbre de medida con estas máquinas era bastante superior a su división de escala. 1840 a 1850. Henry Maudslay construye un micrómetro con una precisión de la milésima parte de una pulgada. Jean Laurent Palmer realizó la primera patente del calibre usillo, que era un instrumento de bolsillo. 1870. Wilmot diseñó un micrómetro que medía milésimas. J.R. Brown y Lucian Sharpe diseñan el primer micrómetro mecánico, utilizando los diseños de Palmer y Wilmot.
Joseph Saxton construyó su comparador reflectante. 1887. Fue fundado el PTB Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de Alemania en 1887 y tiene aproximadamente 1.500 colaboradores. Desde hace más de 40 años, el PTB se dedica a la cooperación técnica por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ y otros comitentes internacionales, Unión Europea, Banco Mundial. Con sus proyectos apoya el establecimiento de infraestructuras de calidad que facilitan una mayor integración de países en vías de desarrollo al comercio mundial, mediante el aumento de su competitividad. 1892. Albert Abraham Michelson desarrolló el interferómetro, cuya base científica es la aplicación de los fenómenos de interferencia tomando la luz como fuente, debido a su comportamiento como fenómeno ondulatorio. Lo utilizó para medir la barra métrica internacional. 1896. Carl Edward Johansen creó un juego de galgas en incremento uniforme. El primer juego de galgas, con una exactitud de 0.001 milímetros, se utilizó en la factoría de armas. Otra idea desarrollada y patentada por Johansen fue lo que él denominó tolerancias progresivas. La tolerancia era función del tamaño de las galgas, cuanto menor era la galga menor era la tolerancia. Cadillac fue el primer fabricante en utilizar un juego de galgas patrón. Las tolerancias de fabricación no se habían reducido todavía de 0.001 por dos razones. No eran necesarias tolerancias similares. Las máquinas y herramientas no habían alcanzado el suficiente grado de precisión. 1910. Solex idea la amplificación neumática. El nacimiento de la industria del automóvil, la aplicación de los sistemas de producción en masa y la industria militar proporcionaron un fuerte empuje a la metrología en el siglo XX. Durante el primer cuarto del siglo, se perfeccionaron los comparadores y sistemas de división para la diseminación del metro. Aparece el comparador de esfera y la galga neumática. 1930. Abbott fabrica los primeros instrumentos de medida geométrica de superficies. 1949. Se inicia la aplicación del control estadístico de la calidad. 1952. Se comienza a utilizar la electrónica para conseguir mayores amplificaciones. 1959. Aparece la primera máquina herramienta de control numérico con una exactitud de 0.001 y un sistemas de dos coordenadas X y Y. 1960. En la conferencia de pesas y medidas, se adopta como definición del metro aquella que lo establece como un determinado número de longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Krypton 86. Desde 1960 se ha adoptado en más de 100 países en el mundo 7 unidades básicas de medición que son: metro magnitud de longitud, kilogramo magnitud de masa, segundo magnitud del tiempo, amperio magnitud de eléctrica, kelvin magnitud de temperatura, mol cantidad de sustancia. 1965. Se añade un tercer eje a las máquinas medidoras de coordenadas MMC y se mejoran estas, consiguiendo precisiones de 2 veces las originales y registro impreso de las medidas efectuadas. 1976. Desde 1976, el PTB ha fomentado el Sistema Nacional de la Calidad en Colombia, Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, a través de asesorías, capacitaciones y equipos. En los proyectos fueron involucrados la Superintendencia de Industria y Comercio, en los campos de metrología, acreditación y reglamentos técnicos y el ICONTEC, en los campos de certificación y capacitación.
Actualmente las instituciones colombianas de la infraestructura de la calidad están involucradas en proyectos regionales del PTB. 1980. Se aplica el láser en metrología dimensional, obteniéndose precisiones superiores a 10 a la menos 7 milímetros. 1981. Se introduce en el control de las MMC, multiprocesadores de memoria compartida. Procesadores de bajo coste, abaratando las MMC. 1983. Se adopta la definición actual del metro distancia recorrida por la luz en el vacío. 1987. ISO, creó un sistema de estandarización ISO 9000, adoptando la mayor parte de los elementos de la norma británica BS 5750. La norma fue adoptada en Estados Unidos como la serie en sí. ASC Q90. En Colombia los laboratorios prestadores de los servicios de calibración se encuentran regulados por la SIC, y Subcentro de Control y Calidad y Metrología. El control de SIC sobre los laboratorios surge en el año 1994 de acuerdo a la resolución 140. Esta regulación inicia y surgen las normas técnicas 17000 y 17025. 2006. En 2006 se produjo el documento COMPES 3446 del Consejo Nacional de Política Económica y Social. En él se contienen los lineamientos para el desarrollo de una política nacional que 1. Reorganice el marco institucional del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología SNNCM. 2. Fortalezca las actividades de expedición de reglamentos técnicos, normalización, acreditación, designación, evaluación de la conformidad y metrología. 3. Permita obtener el reconocimiento internacional del Subsistema Nacional de la Calidad. Desde octubre de 2007 Colombia se encuentra a la vanguardia en temas de metrología a nivel latinoamericano debido al reconocimiento internacional en patrones de medición, capacidades de medición y calibración, expedición de certificados de calibración y competencia técnica otorgada al Laboratorio de Masas de la SIC. Entre 1994 y 2009 la SIC acreditó 357 organismos de evaluación de la conformidad, en adelante OEC, organismo evaluador de conformidad, habiendo obtenido a nivel nacional reconocimiento de su capacidad técnica. A nivel internacional se sometió a 2 preevaluaciones por pares que evidenciaron el desarrollo de su capacidad técnica, pero que observaron las condiciones estructurales que afectaban su independencia y autonomía e impedían definitivamente su reconocimiento internacional como organismo nacional de acreditación. En la segunda parte del documento COMPES se plantea un conjunto de 8 estrategias para la conformación del Subsistema Nacional de la Calidad. En adelante SNCA. Una de ellas es la conformación del Organismo Nacional de Acreditación con reconocimiento internacional, respecto de la cual se plantean las siguientes acciones. 1. Impulsar la creación de un organismo nacional de acreditación como una institución sin ánimo de lucro, de naturaleza mixta y régimen de derecho privado y que esté tutelado por el Estado. 2. Obtener el reconocimiento internacional del Organismo Nacional de Acreditación y garantizar la participación de éste en los foros internacionales correspondientes. 3. Unificar los requisitos de acreditación exigidos a los organismos de evaluación de la conformidad. Estrategias para la conformación del Subsistema Nacional de Calidad. SNCA. 1. Ajuste institucional y normativo. 2. Organización y coordinación de la reglamentación técnica. 3. Fortalecimiento de la normalización y participación efectiva en los foros de participación internacional. 4. Conformación del Organismo Nacional de Acreditación con reconocimiento internacional. 5. Implementación de una política para la designación de organismos de evaluación de la conformidad. 6.
Conformación del Instituto Nacional de Metrología. 7. Fortalecimiento de la metrología legal. 8. Coordinación del SNCA, y del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud de MPS. 2007. Creación del ONAC. En ejecución de las políticas adoptadas en el COMPES 3446, en noviembre de 2007 fue creado el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, como la opción de país para obtener el reconocimiento internacional de la acreditación, en un contexto de continuidad con la actividad que venía desarrollando la SIC. El ONAC se creó como una corporación sin ánimo de lucro de naturaleza y participación mixta, regida por las normas del derecho privado. Fue constituida en asamblea del 20 de noviembre de 2007, bajo las leyes colombianas, dentro del marco del Código Civil, las normas sobre ciencia y tecnología y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, cuyas actividades y programas están sujetas al control administrativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los términos del artículo 109 de dicha ley. El patrimonio inicial fue 79% aporte del sector público y 21% del sector privado. A 31 de diciembre de 2010 esa relación es 67% aporte del sector público y 33% del sector privado. En diciembre de 2008 en el decreto 4738 se designó al ONAC como organismo nacional de acreditación y se le señalaron las funciones que en esa condición le corresponde cumplir. En febrero de 2009 el ONAC emitió las primeras acreditaciones. 2010. Establecimiento de la Red Colombiana de Metrología RCM en julio de 2010. Actuar en redes como la RCM significa converger para la efectividad de las acciones integradas entre personas y grupos oriundos de organizaciones diferentes, para realizar investigaciones, generar productos metrológicos, apoyar en la diseminación de la trazabilidad nacional y regional, diseminar el conocimiento, crear ambientes dinámicos y sinérgicos, altamente especializados y actualizados. Actuar según preceptos mundiales de las mejores prácticas metrológicas, con visión crítica del estado de la práctica y del estado del arte. ISO 26000. La ISO 26000 Responsabilidad Social es una guía que establece líneas en materia de responsabilidad social establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización. Muchas gracias por su atención.